Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a presentar nuestro proyecto de difusión cultural de Cátedra Vallejo, nuestro documental Trilce. Todos hemos conocido o leído alguna vez de las obras de César Vallejo, uno de nuestros más grandes poetas y escritores peruanos que representa a uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Pero ¿qué significó para él sus días de cárcel y cómo esto lo llevó a escribir la obra Trilce? Bueno, sin más preámbulo, comencemos. César Vallejo fue el más grande y universal de los poetas peruanos. César Vallejo nació en Santiago de Chuco. Santiago de Chuco es una pequeña ciudad de la sierra de la región La Libertad. César Vallejo vino al mundo en marzo de 1892, pero no sabemos con exactitud su fecha exacta, ya que pudo haber sido entre los días 6, 15, 16 o 19. Esto es según sus biógrafos más documentados y más cuidadosos. Sus padres fueron don Francisco Vallejo y doña María de los Santos Mendoza. Eran gente sencilla y de modesta condición económica. César Vallejo tuvo 10 hermanos, de los cuales él era el menor de los 10. Sus abuelos fueron 2 sacerdotes españoles y de sendas campesinas indias del lugar, conforme lo manifestaba el mismo César Vallejo. César Vallejo recibió su educación primaria en una pequeña escuela estatal de Santiago de Chuco. Al ver que César Vallejo era un excelente alumno y pues demostró poseer su inteligencia, ¿no? Sus padres tomaron la decisión de enviarlo a la ciudad andina de Huamachuco para que culmine su secundaria en ese lugar, en el Centenario Colegio Nacional de San Nicolás. César Vallejo fue un artista e intelectual que durante toda su vida tuvo que desarrollar su labor luchando arduamente contra la pobreza y la incomprensión. César Vallejo es una persona muy respetable, ya que a través de toda su infancia tuvo muchos problemas, tuvo muchas complicaciones, pero lo mejor de todo esto fue que César Vallejo nunca se rindió y salió adelante a pesar de todo lo malo que sucedía en ese sí. Un dato interesante que podemos apreciar es que la familia pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo cual marcó su formación y explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Como podemos apreciar, aquí vemos una fotografía donde está César Vallejo con toda su familia, aquí a César Vallejo con su madre y padre, y aquí a César Vallejo con su esposa. Vallejo fue un artista intelectual que durante toda su vida tuvo que trabajar arduamente contra la pobreza y la incomprensión. Ante la imposibilidad de estudiar en la universidad, debido a la baja economía que presentaba, Vallejo tuvo que trabajar en la hacienda azucarera Roma. En 1913 estudió en la Universidad de la Libertad en Trujillo, donde es ahí también se graduó de bachiller con su tesis El romanticismo de la poesía castellana. Es ahí también donde conoció en aquellos años al grupo denominado Norte, encabezado por el Antenor Orrego. Ya en 1918, Vallejo viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Mayor de San Marcos. En ese año también Vallejo publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. Llegó a París en julio de 1923 y murió en la misma ciudad en abril de 1938 a las 9:20 de la mañana del día Viernes Santo. Las razones principales de la presencia del poeta peruano en París fueron, por una parte, la atracción que ejerció sobre él el mundo cultural francés
Por otra, el duro golpe que se le significó sufrir cárcel por injustos motivos políticos durante casi un año. Desde París, César Vallejo alentó a la necesidad de una literatura y un arte propio de América Latina. El hecho mismo de querer morir en París ya es una demostración clara, fehaciente de ese cariño surgido entre el poeta y la capital francesa. Posiblemente influía la distancia entre París y Lima, o muchos elementos que lo hicieron escribir aquel famoso poema en el que anunciaba que moriría en París. En el poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Vallejo viajó a París con la finalidad de olvidar los malos momentos sucedidos en su país natal, de igual forma para llenar sus conocimientos literarios y aprender de la cultura francesa. Podemos decir que nuestro país posee poetas importantes que han sido conocidos y reconocidos mundialmente por sus rimas notables. El autor de Trilce motivó la lectura poética inspirada en nuestra cultura. Pretendemos, mediante este documental, los jóvenes universitarios y escolares tengan la iniciativa de aprender más sobre este gran escritor peruano. Al año 1918 llega uno de los momentos más oscuros de su vida. Vallejo recibe un telegrama urgente de Santiago de Cucho, quien lo enviaba a su hermano Víctor, dándole la terrible noticia de la muerte de su madre, quien había fallecido debido a un proceso de fiebre alta que se le diagnosticó el mes de julio de ese mismo año, que a su vez empeoró debido a una enfermedad dolorosa y mortal, la angina de pecho, que inflamó sus órganos y le impedía respirar, provocando su muerte para el 8 de agosto de 1918. Vallejo aún se encontraba en Lima al recibir esta noticia y no había publicado ninguno de sus libros, y la sepultura de Doña María de los Santos fue en el Cementerio General de Santiago de Cucho. Este fue uno de esos momentos insoportables que aludía en el poema principal de su obra Los Heraldos Negros, en 1919, donde el poeta expresa la extraña y a veces excesiva crueldad del destino, diciendo así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como de toda la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma, yo no sé. Debido a la recepción de sus amigos escritores, la crítica decidió guardar silencio, expresando de esta forma su desconcierto ante una obra que iba mucho más allá de lo modernista. Pues a su vez, a su regreso a Santiago de Cucho, Vallejo asiste a una fiesta patronal, donde es involucrado en un accidente en el que es injustamente encarcelado. En el año 1920, César Vallejo, tras volver a Santiago de Chuco, fue injustamente encarcelado durante 112 días, pues se le acusaba de haber participado en el incendio y en el saqueo de una casa de comerciantes, y así dando su condena para el 6 de noviembre de 1920. Pues al siguiente día sería visitado por Antenor Orrego, quien, según él nos relata, Vallejo permanecía aislado de los demás presos en una celda muy oscura y astrosa. Pues a partir de aquí, Vallejo empezó a escribir 2 libros que cambiarían la historia de la poesía. Uno de ellos fue del género narrativo Escalas Mecanografiadas, y el segundo su poemaria Trilce. 2 obras en las que plasma todo lo injusto que fue su encarcelamiento y el amor que sentía hacia su madre, sus hermanos y el ser humano, deseando profundamente que nadie pasase por lo que él pasó. Estas 2 obras terminaron por revolucionar la lengua castellana y de la poesía. Y tras tanto tiempo de no encontrar pruebas contra Vallejo y demostrar su inocencia, Vallejo es liberado un 21 de febrero del año 1921. Y exactamente ya un siglo después, ya 100 años, es lo que cumple en este año 2021. Tras su injusticia, pues es una fecha muy recordada hasta la fecha por la historia de la poesía mundial. Pero, ¿qué sentimientos sintió César Vallejo al estar en la cárcel? En el poemario Trilce, publicado en el año 1922 por la editorial Talleres de la Penitenciaria Lima, manifiesta que en las experiencias que pasó César Vallejo en su encarcelamiento, las cuales debieron haber ido incrementando en su carácter sentimental, que padeció el poeta santiaguino, profundizando la carga efectiva y existencial. ¿Cómo era la justicia en el siglo XIX? Uno de los intentos por modernizar el sistema de justicia fue la instalación de la primera Corte Superior de Justicia de Trujillo, establecido por decreto el 26 de marzo de 1824, dado por Simón Bolívar.
pero fue desarrollado con muchas irregularidades por parte de los altos mandos de ese tiempo, dando como resultado la corrupción, los malos tratos hacia los prisioneros y un sinfín de actos favoreciendo a un sector de ellos a cambio de dinero. Indagando un poco más nos damos cuenta de la injusticia que se vivía por esos años, en donde había mucho abuso de poder por parte de las Fuerzas Armadas, que de una u otra manera afectaron al escritor. Palabras que salieron de él: el momento más grave de mi vida fue estar en prisión en una cárcel del Perú. Es una expresión que incluye César Vallejo en uno de sus poemas humanos y que sugiere las terribles condiciones de las cárceles peruanas de su época y la dramática experiencia que suponía sufrir una carcelaria en nuestro país. Esta sintética reflexión, producto de su propia experiencia, constituye una afirmación que pudieron notar todas aquellas personas que escribieron novelas y cuentos sobre el tema de los prisioneros de esa época. Como escucha, Vallejo, en relación con el objeto de estudio de la investigación, el tema de la cárcel, en la poesía de Trilce, ha sido tratado desde un enfoque anecdótico, una forma de anécdota sobre lo que le pasó a él, sin trascendencia dentro del universo poético, claro. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la noción de la cárcel se constituye como un espacio de reclusión de sentido, la que se proyecta hacia un plano de significación simbólico-metafórico, que se expande a la totalidad del poemario. En tanto hallamos una escritura asignada por la oscuridad, observamos que la visión de encierro se concibe también en el lenguaje trílcico. En la celda, en lo sólido, también se acurrucan los rincones. Estas fueron algunas menciones hechas por Vallejo en su experiencia penitenciaria, que se pueden encontrar en Escalas, 1993, que son un conjunto de prosas experimentales en las que se repite la metáfora sobre las celdas o los muros, así como en algunas cartas que escribió el escritor desde la misma prisión, donde él gritaba por su inocencia y donde pedía un poco de empatía hacia él, o de algún interés a su favor, donde decía que la ley y la justicia le dieron la espalda. Pero no todo fue malo para César Vallejo, ya que había muchos jóvenes que protestaban por su injusta encarcelación y por su pronta liberación. Luego de permanecer 112 días en la cárcel de Trujillo, el poeta César Vallejo dejó la cárcel en el año 1991, y un año después publicaría Trilce, donde narraría de forma poética y sin referirse a él sus experiencias emocionales y significativas en la cárcel, que para él fue un antes y un después en su escritura. Solo así lo establece como una concordancia única, el cual el lector puede apreciar al momento de leer los poemas. A su vez, la poesía de prisión nace al momento de la publicación de Trilce. La experiencia que pasó el poeta lo hizo indagar en el contexto existencial y afectivo, lo cual proyectó en su escritura en los poemas de Trilce. Es decir, que César Vallejo lo plantea como un plano de sentido metafórico, simbólico y relevante. Y por otro lado, la injusticia en el Perú no ha mejorado por el hecho de que a la mismísima administración estatal se le suman las agresiones de la Policía Nacional contra cientos de trabajadores de recursos bajos, y esto no ha evitado la represión y agresión por parte de agentes policiales, por supuesto. Pero como deberíamos tomar este tipo de injusticias hacia los trabajadores que hacen trabajos honestamente, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia, donde la disponibilidad de un trabajo se vuelve cada vez menor, donde familias enteras no tienen qué comer. En esta oportunidad voy a entrevistar a mi tía Yaniseli con la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de la injusticia social que hay en el mundo? Buen día, mi nombre es Yaniseli Saucedo, ingeniera ambiental de profesión. Y con respecto a la pregunta, para mí injusticia social es aquel desequilibrio o brecha que existe en el acceso a servicios y bienes en una sociedad. Esto puede darse por diversos factores, como por ejemplo discriminación o intolerancia debido al género, nacionalidad, clase social o jerarquía de
los individuos en una sociedad, lo que hace que se segmenten por sectores y solamente algunos puedan tener más acceso a oportunidades que otros. Entonces, creo yo que la injusticia social es todavía un desafío latente en nuestra sociedad y en nuestro país que debemos erradicar en el transcurso del tiempo. Para ello es importante generar políticas que reduzcan dicha brecha, que generen mayor acceso a servicios públicos para el general de la población sin discriminación alguna, igualdad en sueldos y salarios, no discriminar a una persona por su género o segmentar ciertos trabajos para un género determinado o no, entre otros. Entonces creo yo que es todavía un reto muy latente que tenemos como sociedad poder erradicar la justicia social, y en gran parte depende de lo que haga cada gobierno, porque las políticas dependen necesariamente del Estado. Sin embargo, también somos nosotros, cada uno como individuos, quienes podemos aportar con un granito de arena para ayudar a disminuir esta brecha social que existe. Eso, por ejemplo, en cada puesto de trabajo donde vayamos, buscar siempre un trato igualitario, no discriminar a nadie, no segmentar a las personas por cierta condición social, color de piel, etc. Eso también es un reto que tenemos no solamente como sociedad, sino también como individuos. Gracias. En conclusión, podemos decir que la injusticia existe en muchas partes del mundo, pero si nos proponemos podremos pararla y no permitir que las autoridades se crean superiores y no dejar que pisen nuestros derechos. ¿Conoces la injusticia de tu país? ¿Y qué opinas al respecto? Gracias.